La huelga de transportistas ha provocado que Comisiones Obreras se haga un pequeño lío. Vamos a verlo. Antes, el artículo 315.3 del Código Penal castigaba a los que coaccionasen a otros para que hiciesen huelga. Es decir, un trabajador no quiere hacer huelga, él quiere trabajar y yo le fuerzo para que se una a la huelga a través de piquetes violentos. Esto era un delito. Artículo 315.3 del Código Penal, quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Pues bien, Comisiones Obreras movió cielo y tierra para que este artículo se derogase. En 2021 lo consiguieron y ellos lo celebraron por todo lo alto. Esto escribieron en su página web. La derogación del 315.3, una victoria del derecho de huelga, de la libertad y de la democracia. Comisiones Obreras y UGT celebran que por fin se haya derogado el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho a huelga y por el que han sido encausados de manera injusta cerca de 300 sindicalistas solo por ejercer este derecho fundamental. Esta derogación, aprobada por el Pleno del Senado, garantiza el derecho de huelga, refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No me resisto a abrir un inciso para comentar dos cosas que en su día me llamaron mucho la atención sobre esta reforma. En primer lugar, me llamó la atención el partidismo de esta reforma. Normalmente cuando se aprueba una ley se redacta una exposición de motivos, es decir, una explicación de las razones jurídicas y técnicas que me han llevado a mí a aprobar esta ley. Y esto se publica en el Boletín Oficial del Estado, un documento oficial con la firma del rey y todo. Pues bien, en la exposición de motivos de esta reforma se criticaba explícitamente con nombres y apellidos al PP, algo inaudito, os leo. Con la crisis como oportunidad, desde la llegada del gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del gobierno. Como veis, esto más que una exposición de motivos jurídica y técnica parece un mitin, algo inaceptable. Por eso Fernando Díaz Villanueva, con razón, llegó a decir en su día que el gobierno, al hacer esto, había confundido el BOE con el Pravda soviético o con el Granma cubano. Y en segundo lugar, me llamó la atención la hipocresía de esta reforma. Imaginad que en España hubiera dos delitos distintos. En primer lugar, el delito de robo genérico, que castiga robar cualquier cosa. Y en segundo lugar, el delito de robo de pañales, que castiga robar no cualquier cosa en abstracto, sino pañales en concreto. E imaginad ahora que yo fuera el líder de un partido político e hiciera lo siguiente. Derogo el delito de robar pañales porque digo que es inaceptable que algo así se pueda castigar y presumo en público de haber derogado esto. Pero a continuación mantengo sin excepciones el delito de robo genérico. Obviamente los que roben pañales van a seguir siendo castigados, no por el segundo delito, el de robar pañales, porque se ha derogado, pero sí por el primer delito, por el de robar genérico, que sigue existiendo. Por tanto, vosotros os preguntaríais por qué presumo de haber introducido una reforma que en realidad no cambia nada. Pues bien, lo mismo sucede aquí. En España teníamos dos delitos. En primer lugar, el delito de coacciones genérico, que castigaba al que forzase a otro a hacer algo, cualquier cosa, artículo 172 del Código Penal. Y en segundo lugar, teníamos el delito de coacciones para hacer huelga, que castigaba al que forzase a otro no a hacer cualquier cosa, sino a hacer huelga, a que no trabajase y a que se uniese a la huelga, artículo 315.3 del Código Penal. Pues bien, el gobierno derogó el delito de coacciones para hacer huelga y presumió muchísimo en público de haberlo hecho, y para muestra un botón. Esto dijo la cuenta del PSOE en el Senado. Aplausos. Derogación definitiva en pleno Senado del artículo 315.3 del Código Penal. Esta derogación remueve los obstáculos que garantizan el ejercicio de un derecho fundamental recogido en la Constitución, que es el derecho a la huelga. Lo cual, dicho sea de paso, no es cierto, porque este artículo no castigaba a los que hiciesen huelga, sino que castigaba a los que forzasen a otros a hacer huelga. Pero bueno, sea como fuere, derogan el delito de coacciones para hacer huelga y presumen de haberlo hecho, pero a continuación mantienen sin excepciones el delito de coacciones genérico. Por lo tanto, los que fuercen a otros a hacer huelga a través de piquetes violentos seguirán siendo castigados, no por el segundo delito, el de coacciones para hacer huelga, que ya no existe, pero sí a través del primer delito, el de coacciones genérico, que sigue existiendo. Así que, ¿por qué vendes como un avance histórico una reforma que en realidad no cambia nada? Sobre todo cuando tú mismo sabes esto. Porque en la exposición de motivos de la reforma podemos leer lo siguiente.
Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga. Es decir, el gobierno de cara a las cámaras dice que ha derogado el artículo 315.3 del Código Penal para que esta conducta deje de ser castigada y saca pecho. Pero en la exposición de motivos el gobierno te dice que ha derogado el artículo 315.3 del Código Penal para que esta conducta simplemente pase a ser castigada a través de otra vía. No lo sé, me parece un poco extraño. En fin, cerramos este inciso y retomamos el hilo. Decíamos que antes el artículo 315.3 del Código Penal castigaba a los que forzasen a otros a hacer huelga. Y decíamos también que Comisiones Obreras pidió insistentemente que este artículo se derogara y cuando se derogó lo celebró por todo lo alto. Ahora, como sabéis, hay una huelga de transportistas y hay también personas que están forzando a otras para que se unan a la huelga, para que no trabajen y para que hagan huelga, como ellos. Pues bien, Comisiones Obreras ha exigido que esto se combata. Mostraba un vídeo en el que aparecían piquetes violentos y escribía: exigimos garantizar la integridad física de trabajadores y trabajadoras del transporte, que son rehenes de este conflicto y están sufriendo agresiones verbales y físicas. Que a mí me parece fatal que esto suceda, pero es que fuisteis vosotros los que pedisteis y los que celebrasteis la derogación de este artículo. Menos mal que seguimos teniendo el delito de coacciones genérico, que castiga estas conductas. En fin, a mi juicio, la reflexión que podemos extraer de todo esto es evidente. Hay algunas conductas que son tolerables y por lo tanto no deben ser delictivas y hay otras conductas que son intolerables y por lo tanto deben ser delictivas. Gobierne quien gobierne. Lo que no puede ser es que defendamos que algo sea o no sea un delito en función de si gobierna el partido A o si gobierna el partido B. En este caso, el Código Penal deja de proteger bienes jurídicos y pasa a proteger, pues, el interés político del partido de turno, algo, a mi juicio, inaceptable. Aunque muchos ya lo sabréis, os recuerdo que soy abogado especializado en el campo del derecho penal. Y aunque muchos ya lo sabréis también, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa, así ayudáis a visibilizarlo. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos podéis suscribiros a mi canal y si queréis colaborar con la labor divulgativa que realiza este canal podéis hacerlo tanto a través de Patreon como a través de PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.